Relatos de terror. Historias para no dormir. Este es el lugar donde las sombras cobran vida y los susurros en la oscuridad se convierten en gritos de horror. Bienvenidos a El tren de medianoche. Pedro Ramírez era un hombre solitario. Trabajaba como ferroviario en una estación olvidada en las afueras de la ciudad, donde apenas pasaban trenes y las luces parpadeantes de los vagones eran su única compañía. Sus noches eran largas y silenciosas, rotas solo por el eco distante de algún tren de carga. Había elegido esa vida tras perder a su esposa en un trágico accidente de coche, buscando el refugio de la rutina para apaciguar su dolor. El pasado de Pedro estaba lleno de promesas rotas y sueños desvanecidos. Su matrimonio había sido feliz, y junto a su esposa Clara, había imaginado una vida llena de aventuras y amor eterno. Sin embargo, todo se derrumbó el fatídico día del accidente. Clara murió al instante, dejando a Pedro sumido en una profunda depresión. El trabajo en la estación ferroviaria se convirtió en su escape, una manera de aislarse del mundo y de los recuerdos dolorosos. Una noche de invierno, mientras revisaba las vías bajo la luz tenue de la luna, Pedro escuchó un sonido extraño. El reloj marcaba la medianoche cuando, desde la oscuridad, surgió un tren antiguo, cubierto de óxido y envuelto en una neblina espesa. Pedro sintió un escalofrío recorrer su espalda. Nunca había visto ese tren antes. Sus vagones parecían surgir de otra época, como si estuvieran atrapados en el tiempo. Intrigado y un tanto asustado, Pedro se acercó al tren. Las puertas se abrieron con un chirrido inquietante, y una fuerza inexplicable lo atrajo hacia el interior. El tren arrancó de inmediato, como si estuviera esperando por él. Pedro apenas tuvo tiempo de reaccionar antes de encontrarse dentro del primer vagón, rodeado de un silencio sepulcral. Dentro del vagón, Pedro encontró a los pasajeros. Parecían normales, pero había algo extraño en ellos, sus ropas estaban desfasadas, como si pertenecieran a otra época. Algunos vestían trajes de los años 40, otros tenían estilos más antiguos aún. Nadie hablaba, y todos parecían sumidos en un estado de letargo. Sus miradas eran vacías, perdidas en algún lugar distante. Pedro trató de hablar con ellos, pero recibió miradas vacías a cambio. De pronto, una mujer joven se le acercó. Tenía una expresión desesperada y ojos que reflejaban un miedo profundo. Su vestido blanco estaba manchado de sangre, y sus manos temblaban. «Estás atrapado», le dijo en un susurro. «Este es el tren de medianoche. Todos aquí murieron en un accidente hace décadas. Cada noche, el tren recrea el choque, y nosotros revivimos nuestros últimos momentos». Pedro no podía creer lo que escuchaba. Miró a la joven, buscando alguna señal de que todo era una broma macabra, pero su rostro era sincero y lleno de tristeza. «¿Y cómo salgo de aquí?», preguntó. «Tienes que descubrir cómo romper el ciclo», respondió ella. «De lo contrario, te quedarás atrapado con nosotros para siempre». Pedro se sentó en un asiento vacío, intentando asimilar la situación. Observó a los demás pasajeros, una anciana que tejía sin cesar, un hombre de negocios con un maletín, un niño que abrazaba un osito de peluche. Todos estaban atrapados en un ciclo interminable de muerte y desesperación. Cada uno de ellos había tenido una vida antes del accidente, una historia que quedó truncada en un instante fatídico. La joven se presentó como Isabel. Le contó que había sido una enfermera durante la Segunda Guerra Mundial y que estaba en ese tren de camino a reunirse con su familia cuando ocurrió el accidente. Isabel le explicó que cada noche el tren repetía los últimos momentos antes del choque, atrapando a las almas en un bucle eterno. Su historia conmovió a Pedro, quien sintió una conexión con ella a través del dolor compartido de la pérdida. A medida que el tren avanzaba, Pedro sintió como el tiempo se distorsionaba a su alrededor. Las imágenes del paisaje pasaban a una velocidad irreal, y el interior del vagón parecía oscurecerse. De repente, todo se volvió un caos, gritos, choques metálicos y la sensación de un impacto inminente. Pedro vio cómo el tren se dirigía a una curva cerrada a una velocidad peligrosa. En ese momento, comprendió que estaba viviendo el accidente. Tenía que hacer algo. Corrió hacia la cabina del conductor,
donde encontró a un hombre con una expresión de terror congelada en su rostro. Pedro intentó frenar el tren, pero los controles no respondían. Desesperado, buscó algún indicio, algo que pudiera cambiar el destino de los pasajeros. Entonces lo vio, una palanca oculta bajo el panel de control, cubierta de polvo y telarañas. Sin pensarlo dos veces, la accionó. El tren chirrió y se tambaleó, desacelerando bruscamente. Pedro sintió el aire pesado y frío rodeándolo, y los gritos comenzaron a desvanecerse. El tren se detuvo en medio de la nada, envuelto en un silencio sepulcral. Los pasajeros, incluido el conductor, empezaron a desaparecer uno por uno, sus rostros relajándose en paz. La joven mujer se acercó a Pedro una vez más. «Gracias», le dijo. «Nos has liberado». Pedro salió del tren y vio cómo éste se desvanecía en la neblina, llevándose consigo el eco de las almas liberadas. Se encontró de nuevo en las vías, bajo la luz de la luna. El reloj de la estación marcaba las 12:01. La estación volvía a estar en silencio, pero Pedro sabía que algo había cambiado. Se sentía más ligero, como si una carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Había liberado a las almas atrapadas, y en el proceso, había encontrado una nueva razón para seguir adelante. Desde esa noche, Pedro continuó su trabajo en la estación, pero ya no estaba solo. Sabía que, de alguna manera, los espíritus agradecidos lo acompañaban, y que había transformado su dolor en una fuerza para ayudar a los demás. Y aunque nunca volvió a ver el tren de medianoche, siempre recordó la noche en que se enfrentó a sus miedos y liberó a las almas perdidas, encontrando su propio camino hacia la paz. Con el paso del tiempo, la estación empezó a recibir más visitantes. Los rumores sobre el tren de medianoche y la hazaña de Pedro se esparcieron entre los ferroviarios y los habitantes de la ciudad. Aunque muchos lo tomaban como una simple leyenda, aquellos que conocían a Pedro sabían que había algo de verdad en su mirada. Había un brillo en sus ojos, una serenidad que solo alguien que había enfrentado sus demonios y triunfado podía tener. Una tarde, mientras Pedro arreglaba una sección de la vía, un joven se le acercó. Parecía perdido y asustado, recordándole a sí mismo años atrás. ¿Es usted Pedro Ramírez?, preguntó el joven con voz temblorosa. Sí, soy yo, respondió Pedro, levantando la vista del trabajo. He escuchado historias sobre un tren que aparece a medianoche. Mi abuelo desapareció hace años y creo que él estaba en ese tren. ¿Puede ayudarme a entender qué pasó? Pedro vio el dolor en los ojos del joven y supo que su misión aún no había terminado. Se levantó y le ofreció una mano. Vamos, te contaré lo que sé. Y juntos, quizás podamos encontrar respuestas. Los dos caminaron por la estación, con Pedro relatando su experiencia y el joven escuchando con atención. La historia del tren de medianoche y de las almas atrapadas había encontrado una nueva generación dispuesta a escuchar y a continuar la búsqueda de la verdad y la redención. Pedro había aprendido que el pasado no podía cambiarse, pero que enfrentar los propios miedos y ayudar a los demás podía traer paz y propósito. Así, la leyenda del tren de medianoche siguió viva, no solo como una historia de fantasmas, sino como un testimonio del poder del coraje, la redención y la esperanza.